La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi. Gobernador, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias. Para mí, muchísimas gracias por la invitación y estoy a las órdenes esta tarde. Gobernador, creo que vale la pena iniciar esta entrevista aclarándole a la ciudadanía si esta declaración de alerta amarilla significa o no que existe un riesgo de erupción grave del volcán Cotopaxi. Qué bueno que me hace esa pregunta porque nos permite, sobre todo, objetivizar la información. El significado de la alerta amarilla lo que busca es primero actuar de manera preventiva, con precaución, que la ciudadanía puede estar adecuadamente informada, capacitada y que se actualicen todos los planes de contingencia respecto a esta amenaza o a cualquier otra, en el caso de que esta hubiese. Pero por el momento y de acuerdo a la información técnica que maneja el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, no hay un riesgo inminente de que esto suceda. Sí, la obligación que tenemos como autoridades y ciudadanía de acatar estas disposiciones, de activar los organismos respectivos, de informarnos responsable, adecuadamente de lo que se tiene que hacer y sobre todo siempre estar preparados. Los ecuatorianos vivimos en una zona de mucho peligro, particularmente Cotopaxi, y obviamente tiene que ser parte de nuestro ADN y de nuestra personalidad el estar siempre preparados, informados, capacitados, mochila de emergencia lista, conocer los planes de contingencia, las rutas de evacuación, puntos de encuentro, medios logísticos, es decir, todo aquello que ayude a solucionar una posible emergencia. Nosotros tuvimos un lamentable suceso en febrero pasado con la emergencia invernal y creo que en función de eso lo que siempre precautelamos es la conservación de la vida. No tuvimos ni siquiera heridos y ahora tenemos que un poco actuar preventivamente en la misma línea. Conversábamos antes de iniciar la entrevista sobre todo lo que le ha pasado a Cotopaxi en los últimos años, en los últimos meses prácticamente, ¿no? La cárcel, los problemas de la paralización, Cotopaxi, una provincia espectacular, maravillosa, a la que la gente de la sierra recurre mucho por temas turísticos y de trabajo incluso. En este momento, a esta hora, ¿cómo está la actividad del volcán? La actividad del volcán es baja a nivel superficial, a nivel interno, a nivel magmático, a nivel sísmico, no hay ningún nivel de alerta. El Instituto Geofísico está emitiendo boletines diarios sobre la actividad del volcán, al igual que lo hace con el volcán Sangay, con el Reventador, y luego boletines flash informativos cuando hay algún cambio sobre estas actividades. Pero hoy por hoy el volcán está, digamos, en relativa calma. Las actividades educativas continúan sin ningún inconveniente, las actividades comerciales, las actividades productivas de la misma forma y esperamos continuar así. Yo en la mañana que tuve una rueda de prensa decía, si podemos definir en pocas palabras la situación, debería ser, tenemos que estar tranquilos pero alertas y vigilantes. Creo que en eso resumimos el concepto de lo que tenemos ahorita como situación del volcán Cotopaxi. De ninguna manera queremos alarmar, de ninguna manera queremos crear falsos rumores o expectativas, más bien manejarnos de forma absolutamente responsable y luego informar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación como ustedes que nos permiten llegar a un amplio público para realmente decirles qué es lo que está pasando y las condiciones reales del estado del volcán. ¿Se han registrado daños materiales, afectaciones de algún tipo y en qué zonas? No se han registrado daños materiales, una leve caída de cenizas sobre el refugio José Rivas en la parte de media montaña del Parque Nacional Cotopaxi. Por lo demás no ha habido ninguna otra afectación, de tal manera que, repito, esperemos que esto además coincidencialmente esté dentro de lo que ha significado la alta presencia de lluvias. Aparentemente hubo una filtración muy fuerte de agua al cono del volcán, que obviamente por su temperatura ha provocado estas evaporaciones. Una parte de ellas ha salido con una leve cantidad de ceniza, la misma que está siendo investigada ya por los técnicos del Instituto Geofísico. Ellos de inmediato de los eventos se han trasladado al sitio del evento. Adicionalmente, decir que el Cotopaxi es el volcán más monitoreado del Ecuador y esperamos que la situación más bien se tranquilice y que sea una oportunidad a que la ciudadanía esté capacitada permanentemente sobre este y otros riesgos. Así deberíamos aprender a vivir todos los ecuatorianos prácticamente. Pero el Parque Nacional Cotopaxi, Parque Nacional Cotopaxi, que es considerado así un parque nacional, es también uno de los mayores atractivos turísticos naturales en nuestra sierra. ¿Se ha cerrado el parque al acceso de los turistas, de los montañistas? Es el segundo parque más visitado después del Parque Nacional Galápagos y obviamente ante esta
eventual alerta. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que tiene a su cargo el manejo de la Reserva Ecológica del Cotopaxi, ha decidido cerrarlo temporalmente el fin de semana. Ellos están evaluando la situación en estas precisas horas y obviamente tomarán la decisión en función de los informes técnicos del Instituto Geofísico. Por el momento se encuentra efectivamente cerrado y esperemos que esto también, si es que continúa tranquilo, pueda revertirse eso, pero sobre todo tenemos que actuar con responsabilidad y preventivamente. ¿Y cuál sería usted ha dicho que no hay un riesgo inminente de un deslave de mayores consecuencias graves, pero ¿cuál sería el mayor riesgo al que por el cual se deberían preparar las zonas más cercanas? Las zonas más cercanas, sobre todo la zona aledaña de Mulaló y de Josehuango, que son las parroquias relativamente más cercanas hacia el sur y hacia el norte también la zona de Mejía, en caso de tener una real erupción, son zonas que a lo mejor pueden alcanzar los flujos piroclásticos y de lajares primarios, porque eso también hay que aclararlo. El mayor riesgo del Cotopaxi no es la lava o esos... son los lahares. Son los lahares, exactamente. Y obviamente por la cantidad de hielo y de su alta presencia en la cordillera, eso es lo que puede causar muchos problemas, de tal manera que la idea es que podamos tener articulados todos los planes de contingencia también en los distintos niveles de gobierno, nivel parroquial, nivel cantonal, nivel provincial, nivel nacional, y articulados con todas las instituciones. Yo pienso que ese es el mayor desafío que tenemos por el momento y en las próximas semanas que tendremos la oportunidad de validar toda esta información. Usted ha repetido varias veces que es importante que aprendamos a vivir con esto, que esto sea constante. Sin embargo, eso no sucede porque siempre reaccionamos al susto que nos da la naturaleza y es lo que estamos haciendo ahora. Exactamente. El último simulacro se realizó en 2017, conversábamos. Así es, efectivamente. Y claro, somos un poco acostumbrados a reaccionar de forma reactiva cuando deberíamos hacerlo preventivamente. Yo hoy en la mañana, y aprovecho también para comentarle a usted y a los ciudadanos que nos escuchan, ¿cuántos de nosotros tenemos la mochila de emergencia preparada ante este o ante cualquier otro evento? Algunos seguro la tienen, pero caducada, con todo adentro caducado. Por supuesto, y yo creo que en un porcentaje mínimo, de tal manera que más bien es el llamado a que hagamos conciencia. Repito, tiene que ser parte de nuestro ADN el que estemos muy, muy preparados ante cualquier evento. Puede ser telúrico, puede ser volcánico, puede ser de inundaciones. Es decir, ahora la naturaleza también nos presenta ciertos cambios abruptos y que obviamente tienen que tener la respectiva respuesta desde el lado nuestro, pero una respuesta planificada, organizada y además adecuada entre todos. Ahora, conversemos un poco respecto al tema de la situación en sí de la provincia con los últimos acontecimientos que han tenido al interior de la cárcel de Cotopaxi. ¿Cuál es la situación? ¿Se han hecho recientes operativos al interior para controlar la situación? Coincidencialmente acabo de venir de una reunión con el director nacional del SNAI por tocar precisamente el punto de la seguridad del centro penitenciario Cotopaxi. Hay que aclararle a la ciudadanía que este es el segundo centro más grande del país. No habíamos tenido ningún incidente durante alrededor de 15 meses hasta lo que sucedió el 3 de octubre pasado. Lamentarlo, rechazarlo, solidarizarnos con las familias que perdieron a sus seres queridos, por obviamente entender dentro de ese contexto que es lamentablemente una lucha de estos grupos delictivos organizados. En ese sentido se ha retomado el control, hay una presencia redoblada de tanto personal militar como personal policial. Y esperamos que en algún momento esto tiene que terminar como ese círculo vicioso y pernicioso que hoy por hoy crea esos altos niveles de violencia respecto de narcotráfico, de grupos delictivos organizados, de bandas transnacionales que causan lo que lamentablemente están causando. De nuestra parte, del lado del gobierno, seguiremos actuando con mano firme, con mano fuerte, porque es lo que corresponde. La fuerza del Estado tiene que estar sobre toda esta delincuencia tanto organizada como común que hoy por hoy nos causa estos inconvenientes. Pero, gobernador, esa recurrencia viciosa que usted acaba de decir se da justamente porque no se tiene el control al interior de las cárceles. Me pregunto yo, hoy hablábamos del tema coyuntural que era la erupción del volcán Cotopaxi. ¿Han logrado entrar para capacitar incluso a los, como también se hizo en su momento, a los internos de la cárcel de Cotopaxi sobre lo que pasaría en caso de una emergencia natural en esa cárcel? ¿Han podido entrar? Yo quiero comentarle, Gisela, que durante estos 15 meses que ha estado el centro penitenciario en relativa calma, porque siempre hay un nivel de alerta en todos los centros penitenciarios, se había trabajado mucho en temas educativos, en temas culturales, en temas incluso de simulacros de incendio y de peligros como el que usted acaba de señalar, y la idea era que ese es el camino correcto.
al mismo tiempo que nos preocupamos de la rehabilitación, también del otro lado exigimos cumplimiento de la norma, cumplimiento de la ley, con todas las garantías de seguridad que tienen que efectuarse. De tal manera que eso es lo que en algún momento tiene que darse, ya no solamente como una presencia en un solo centro, sino como política integral y de reestructuración del sistema penitenciario como tal, pero al mismo tiempo seguir con una fuerte presencia y de control del narcotráfico, que sabemos que ahí es el origen de las dificultades y de todos los problemas de violencia que se generan particularmente en los centros penitenciarios y en varias provincias del país. Hace solo 3 semanas asesinaron a Norero en el interior de la cárcel de Cotopaxi, sí. Y ya se había dicho previamente que se tenía el control, la situación estaba controlada. Ahora, ¿qué significa realmente, gobernador? Es su provincia. ¿Qué significa cuando dicen tenemos el control de las cárceles? ¿Tienen la llave de ingreso al pabellón de alta seguridad donde están los capos? Yo diría que no solamente la llave, estimada Gisela. Al hablar de control tenemos que hablar del sistema integral de seguridad que tienen que tener los centros penitenciarios. En su parte externa, en la parte de filtros y en la parte interna de pabellones e incluso de celdas. Este es un sistema penitenciario que incluso en la parte de infraestructura, ojalá en algún momento nos puedan visitar y podamos revisar en detalle todas las falencias que se cometieron cuando este gran centro, que yo un poco lo denomino mega monstruo, se construyó. Con muchas falencias en temas de servicios básicos, con muchas falencias en temas de seguridad misma. Ahora, operativamente, vamos a enfocarnos en resguardar las torres de vigilancia, porque paradójicamente resulta que las torres de vigilancia tienen accesos internos y no accesos externos, que son lo lógico. Con esto quiero explicar un poquito más el tema. Cuando usted tiene accesos internos, lo que sucede es que cuando tiene eventos como se toman la policía está adentro y se toman, y obviamente los policías quedan casi secuestrados en ese punto. Pero han pasado años de su construcción. Lo lógico, ¿por qué no lo cambiaron? Han pasado muchos años de su construcción. Quiero contarle además que cuando iniciamos esta gestión, 7 años y medio no se había recogido la basura de los pabellones técnicos, que son como los patios posteriores de las celdas. Recuerdo que se veían esas fotografías y esos videos. Todo eso también significa gestión. Porque si bien es cierto, son personas que han delinquido, no quiere decir que el 100% sean de bandas delictivas organizadas y que el 100% son personas extremadamente peligrosas y malas. También hay muchas vivencias desde el lado humano, como por ejemplo de una señora que está detenida por $2,500 por peculado y que tiene una sentencia de 6 años. Ese tipo de cosas usted también las encuentra ahí. De tal manera que lo que corresponde es que se siga gestionando y haya una verdadera reestructura del sistema como tal. ¿Ustedes no han pensado en, por ejemplo, lo que hizo hace poco el alcalde de Cuenca, que quiere que se le otorgue la administración de la cárcel de Turi a la administración de la municipal? ¿Cree que se podría hacer una ayuda? Tal vez usted, alguna institución, la alcaldía o ya sea la gobernación, puedan administrar de una mejor manera la cárcel. Yo creo que todo aquello que signifique cooperación interinstitucional para resolver este problema siempre será bien visto. Pero por otro lado, no hay que dejar de lado el hecho de que tenemos una base legal y una normativa legal, es decir, la ley no permite que muchas de estas cosas fluyan y puedan hacérselas. ¿Qué es lo que hemos sugerido y qué es lo que pensamos cómo debería ser manejado un centro como este, que es un gran centro donde están 4,500 o 5,000 personas? En el caso de la Tacunga, particularmente 4,163 según el último censo. Estos megacentros funcionan cuando usted tiene personas de muy baja peligrosidad que pueden convivir relativamente en circunstancias adecuadas, pero no funciona cuando usted tiene ahí todo tipo de delincuentes. De tal manera que cuando un especialista americano nos visitó en el mes de septiembre pasado, le hacía justamente esta pregunta y él me decía, claro que en Estados Unidos tenemos 8 o 9 centros como estos, que lo que buscan es optimizar recursos, pero por otro lado el nivel delictivo o el nivel de comportamiento la diversificación del delito, exactamente, es mínimo. Entonces, ahí uno puede tener estos grandes centros, pero teniendo un nivel donde usted encuentra casos de violación, de asesinato, de sicariato, de narcotráfico, de trata de personas, etcétera, 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 de delitos. Incluso hay gente por alimentos presa al lado de un narcotraficante. Lo que acomete es hacer centros mucho más pequeños que permitan tener mayor control y mayor seguimiento. Y a propósito de lo que usted menciona por el tema de boletas de apremio, de pensiones alimenticias y de infractores de tránsito, estamos próximos a inaugurar el Centro de Detención Provisional,
precisamente para separar a esas personas y que tengan mayores garantías desde el lado humano y desde las garantías ciudadanas. Porque un delito de tránsito o un accidente grave de tránsito, nadie está libre de que pueda suceder. Y muchas veces tiene que, mientras termine el proceso, estar ahí detenido. Así que esa es otra de las buenas noticias, si es que en algo puede llamarse buena noticia, el hecho de que ya podamos separar a estos infractores y personas de boletas de apremio, de pensiones alimenticias, que no los podemos considerar delincuentes como tal. ¿Alguna otra información que haya tenido con el director del SNAI en esa reunión que se vaya a implementar en los próximos días? Le he pedido puntualmente que aceleremos los procesos de el equipamiento tecnológico que es muy necesario para el centro. Escáneres escáneres, cámaras de seguridad, e incluso equipos de reacción remoto, salas que ahora tecnológicamente nos permiten tener una mayor cercanía, visualización y control. Pero igual, paradójicamente, fíjese usted que los diseños fueron elaborados de tal manera que las cámaras estaban al acceso de las personas privadas de la libertad y lógicamente las han destruido. Los inhibidores de señal celular que nunca han funcionado, funcionan para los reporteros que estamos en la parte exterior. Los no inhibidores de señal, obviamente que se necesita coartar la comunicación porque es uno de los inconvenientes que hay, es lógico. No es un tema tecnológico muy fácil de resolverlo, porque no es que un inhibidor pueda, digamos, únicamente separar un área geográfica. Generalmente estas señales son señales radiales, es decir, se distribuyen hacia la redonda del sitio geográfico y terminan afectando también a los alrededores del centro, pero hay que trabajar en aquello. De esa forma o de alguna otra manera que tecnológicamente nos permita limitar, obviamente, al máximo este tipo de comunicación, de tal manera que son algunos desafíos que tenemos por delante, pero sí reiterar la decisión de que tenemos que mantener la vigilancia, la alerta y el control de la fuerza del Estado sobre todo este sistema delictivo. Con eso me quedo, gobernador. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Bay. Muchas gracias. El gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel.